dando patadas de ahogado. Vaya, entonces no tenemos a dónde meter a tanto paciente enfermo, no hay dónde, y los casos siguen en aumento. Tenemos el foco rojo en Tabasco, según las noticias, que es el que está aumentando con más y más. Ahorita ya después del niño ahogado ya se blindó, no puede entrar a Villahermosa. En Coatzacoalcos me comentan que está igual, ¿no? Que hay un post sanitario, Veraquebas, etcétera. Aquí en Mina no se ha hecho, ojalá se hiciera. Entonces nuestra gente me entiende, solamente los que estamos metidos en el área de la salud, pues nos damos cuenta de la magnitud y de la gravedad de esta situación. Esto es serio, es grave. Y solamente el que lo ha vivido, lo hemos visto allá adentro, sabemos que es cierto. Y la gente hasta que lamentablemente no se les enferma un familiar o no se les muera nadie, no lo van a comprender. ¿Sí? Usen su cubrebocas, medidas de sanitización, pues ya hay que acostumbrarse ahorita hasta que se levante esto. Dicen las estadísticas que como para septiembre u octubre ya no va a haber ningún muertito aquí en nuestro país, pero pues bueno, ya ven que según las noticias se reactivó esta situación del coronavirus en China y no me acuerdo más. Entonces, jóvenes, pues esto vino a modificar nuestro estilo de vida, vino a modificar todo, ¿no? Porque no sabemos hasta cuándo realmente, ¿no? Las cifras que dan, las cifras que dan, no son las ideales, no son reales, perdón. Sí, el gobierno dice una cosa y uno ve que es otra, sí, ¿no? Agréguenle la falta de recursos, agreguen la falta de equipos de sanitización que no hay, te dan lo mínimo y el 100% de la gente que trabajamos en esto compramos todo y obviamente a precios bastante elevados. Ya saben cuánto cuesta una caja ahorita de cubrebocas. Yo compraba las cajas en 100 pesos. Ahorita la caja de cubrebocas 50 sí, vale 1000 pesos y no hay. Entonces, pues todo se trastorna. Las clases con ustedes, pues es una situación difícil también, ¿no? Porque pues medicina no puede ser, obviamente que no puede ser abierto ni nada, no puede ser por correspondencia, pero bueno, ahorita hay que ajustarse por lo menos en estas cuestiones teóricas, tratar de avanzar lo más que se puede y acabar, y ya en su momento ver qué estrategias tomaremos para poder estar con ustedes. Posiblemente se pregunten acerca de la clínica, porque cómo se le va a hacer, y eso se mencionaba precisamente que hay que hablar con los demás maestros y ver cómo lo vamos a manejar, tanto de primer nivel como de segundo nivel. Entonces, yo en lo personal, pues no estoy de acuerdo en que, como comentaba el doctor coordinador, pues eso de regresar a las clínicas pues va a estar complicado y honestamente ninguno de los papás de ustedes van a dejar que regrese a infectarse a un hospital. Entonces, va a ser complicado. Por mi parte, desde ese día que se implementó la suspensión sanitaria, no. Hola, buenos días. Aguas, tengo supervisión ahorita de la dirección de la facultad. Maestro Rafael, ¿cómo estamos? Aquí estamos en clase con los chavos. Aquí es. Si lo quieren saludar al maestro, aquí está. Permítame un segundo. Le quito la. Ahí está. Hola, hola. Sí, es. Pues sí, chavos, entonces. Pásenle, bueno. Sí, claro. Aquí adentro, pues adentro de la casa, ¿no? No, adentro de la casa no. Afuera, pues obviamente que sí. Aquí en casa, ¿no? Y creo que vienes de un lugar, vienes de tu casa, ¿no? Sí. Pues está. Así es. Pues sí, jóvenes. Entonces, se hablaron de este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué se va a hacer? El doctor Pineda comentó la inquietud de primer nivel. Permítanme un segundo. Cámbiame las persianas porque me da mucha relaja. Entonces, jóvenes, permítanme. Está abierta la cámara, por cierto.
Pues sí, ahí está mejor ya, que no los veo. Pues sí, joven, entonces el otro Pineda externó, ¿no? Y yo comulgo con él, de que no tienen por qué regresar, por lo menos ustedes de primero y segundo nivel al hospital, porque es más riesgo. Los pacientes con COVID están. Se supone que los únicos que van a regresar son los internos a partir de hoy y no van a estar en áreas críticas, sí, van a estar en áreas limpias, sí, entre comillas, de COVID, ¿no? Entonces, pues, y el equipo de protección, etcétera, etcétera. Son muchas cosas. Imagínate que yo te diga, a ver, Víctor, a partir de mañana te vas al hospital, ¿no? A guardias. ¿A qué horas? ¿Con qué equipo? Ni te van a dejar ir tus papás. Y yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, en cuestión de nosotros, pues tampoco, definitivamente. Entonces ya veremos cómo revisarlo, sus artículos, sus presentaciones, etcétera. La finalidad es de que todos estén conectados, presentes, y lamentablemente el que no se presente, pues vamos a tener que ir a darle clase solito a esa persona o que exponga o no sé. Entonces, sí me gustaría que platicaran con los demás que no se han conectado, pues que se conecten, o sea, que aprovechen pues esta situación, no se den el lujo de no estar. Ya les di un buen plazo de casi un mes de subir sus trabajos, de estar por mi parte relajado, ni presionado, ni nada, pero bueno, vamos a continuar, vamos a reiniciar, a retomar esto, y sí se puede, créanme que sí se puede. La dinámica que hicimos con otro grupo, igual que en el salón de clase, y funcionó bastante bien, todo el mundo se fue contento. Entonces, espero que en este grupo pues también se pueda. No veo por qué no. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Yo espero, así soy muy optimista en el sentido de que sí vamos a poder terminar el curso, porque pues, de manera presencial todos en el salón pues no vamos a caber, y ni modo que unos vayan un día, otros vayan otro día, o un ratito uno, un ratito otro, o sea, va a ser un show, y por lo menos por mi parte de la materia, la finalidad es poderla terminar por acá. Primero vamos a preocuparnos por terminarla, ya después vemos cómo los evaluamos. Eso va a ser secundario. Importante que por lo menos revisar los temas y ver cómo vamos a estar. ¿Dudas? ¿Alguien que quiera comentar algo antes de entrar en lleno de la materia? Por favor, es el momento, jóvenes. Ya saben que conmigo tienen tribuna abierta. ¿Alguien que quiera comentar algo? Nada. No. Nada. Todos de acuerdo. ¿Todo bien, doctor? Sí, de acuerdo. Entonces, vaya, insisto, el chiste es tratar de terminar por acá. Ya todos subieron sus trabajos prácticamente, ¿no? Sí, doctor. No he acabado de revisarlos todos porque son bastantes, pero pues yo estaba viendo los reportes que llegan al celular y veo que casi la gran mayoría. Creo que del otro grupo es que estaban atorados. Ustedes creo que no, pero pues bueno. Doctor, yo tengo una Sí, ¿quién eres? Zaira. ¿Qué pasó, Zaira? Doctor, ¿y si terminamos nuestro curso en línea, o sea, que podamos ver todos los temas en línea, cómo sería la forma de evaluación en cuanto a los exámenes? Hija, te acabo de decir que primero terminemos las clases y después vemos cómo los evalúo. Bueno, doctor. Primero, hay que cazar el conejo, después lo guisas y después te lo comes. Primero vamos a... ¿qué? ¿Se va a acabar? ¿Qué es lo que dice ahí? No, nos dio tiempo Pero que ilimitado. ya es tiempo ilimitado. Ilimitado. Bueno, Zaira, aquí la cuestión es fácil. Primero vamos a terminar esto. Vaya, y después vemos, ya sea que les pongo un examen, hacemos oral, algo se me va a ocurrir. No te preocupes. Yo siempre he tratado de hacer justo. Y obviamente tengo que revisar su historia, el historial de cada uno de ustedes, ¿no? Ver cómo están. Pero me preocupa los que no están conectados, que son varios. No es posible. No está. Karina es la chica que estaba repitiendo, ¿no? Karina es la que lleva lo último, ¿verdad?
Sí, doc. Eh, Sí, doctor. se fue a última oportunidad y no sé cómo llegó aquí. Pero pues bueno. ¿Y de quién? Es de la Cele. Pero yo estoy en la clase, doctor, aquí estoy. Ah, pues entonces dígame que sí. Dime que yo le pasé, ya les pasé lista, Karina, ¿por qué no me responde? Porque no tenía internet y estaba recargando. Pues avísame, mándame un mensaje, porque de acuerdo te digo, yo tengo que pasar un reporte en Eminus de quién está y quién no está, ¿sí? Y dice que es para ver eso, pero pues yo no sé quién más está. Bueno, déjame quitarte las faltas aquí y ya estás. ¿Quién es otro? Ever Yair, ¿quién es? También es un compañero de los nuevos. No lo ubico. Bueno, Es un compañero ah, de intercambio que vino, ya está aquí como 2 semestres, me parece. ajá, pero, ajá, creo que creo que ya me acordé, pero pues tampoco, no sabemos nada de él. Entonces, ¿cómo, cómo le vamos a hacer si no, es Miranda Hernández Ever Yair? Sí. ¿Y si ha asistido y si ha asistido a clases? Sí, Sí, ¿no? Pues no hemos tenido muchas de por sí, pero bueno. A ver, Ángel David Sánchez Solís, ¿ya se conectó? Sí, a las 10:30 casi, ¿no? Victoria Sandoval, tampoco. Todos sabían que la clase era, que es hoy y mañana, ¿verdad? sí, Sí, doctor. Sí. Bueno, Sí, doctor. entonces, por favor, Karina, también, pues, conecta tu lab antes, conecta todo. Yo les juro que preparo todo desde 1 hora antes para no quedarles mal. Yo sé que el tiempo de ustedes también son ocupados, tienen cosas que hacer en casa, otras clases, no sé, no puedo disponer de su tiempo. Por eso, pues yo desde 1 hora antes me preparo para no fallarles. Entonces, pues vamos a hacer ese compromiso, por favor, por ustedes, pues, porque si no, pues vamos a mal. Saraí Cruz, Rosana Saraí Cruz, ¿ya llegó? Creo que no. ¿No? Pero ya ese es el grupo, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, sí, del grupo. Sí es el grupo. Sí. Bueno, entonces, Gabriel Armando es el grupo, no está. Y de ahí, Ever Yair, y de ahí Ángel David y Victoria. Entonces, pues sí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 que no están. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Este, eh, ¿quién es el jefe de grupo? Orato, ¿verdad? sí, yo, doctor. Jesús. Mira, te voy a pedir un favor, por si no van a, pues si no van a estar en línea o algo pues, para saber, ¿no? Ya no estar esperando a nadie ni nada, y que de alguna manera va a ser un problema, porque pues no se va a poder hacer parejo el asunto. Pero bueno, ok. Sí, Entonces, doctor, yo le mandaría mensajes para preguntar por quizás que ellos. íbamos a tratar. Sí, por favor, porque pues la vicerrectoría nos hizo mucho hincapié en la gente que no va y por qué no va. Y, o sea, desde que no tengan internet, desde que se tienen algún familiar enfermo o porque no quieren. Y pues si no quieren, pues ya, el asunto está fácil, ¿no? Pues, entonces tengo que pasar lista, faltas. Evítense problemas, vaya. No tenemos por qué estar con estas situaciones. Al contrario, esto es pues para beneficio de todos, disfrutarlo. A mí en lo personal, en buena onda, me da mucho gusto de estar en contacto con ustedes. Y bueno, pues adelante. Bueno, si no hay nada más que quieran comentar, vamos a retomar el tema desde el inicio, si están de acuerdo.
porque nos quedamos creo que a la mitad, ¿no? Con respuesta metabólica al trauma, ¿no? Estabas Nos explicando quedamos casi estabas finalizando con el compañero Orato, pero si gusta lo volvemos a empezar, doctor. yo creo que sí, para repasarlo un poco, ¿no? Y ya Sí, doctor, no hay para problema. verlo tanto hoy y mañana. Y ahora, y si quieren, si se puede, aventarse un día, no sé, por decir mañana otras 2 horas para avanzar un poquito más, si tienen la disponibilidad, pues lo hacemos, Sí, o sea, doctor. Sí, no habrá problema. Hoy no me comprometo porque tengo otro compromiso, ¿cómo se llama? Cibernético también, en todas las 12. Pero, por ejemplo, mañana podemos hacer un crossover, como dicen en la televisión, ¿no? Y quizás pues vaya, de 10 a 12 y de 12 a 2, pues con la finalidad de avanzar un poquito más. Vaya, yo creo que para todos es mucho mejor que acabemos en línea a tener que ir al salón a exponernos, me Sí. imagino, ¿no? sí, doc. Sí, doctor. Independientemente de que las clases empiecen el 1 de junio, ¿no? Que yo no lo creo, ¿no? Y más no estoy ni de acuerdo porque la cosa está pues bastante fea. Entonces, quiero saber si todos están de acuerdo. Karina, ¿me escuchas? Abre tu micrófono, Karina. Me interesa saber si me estás escuchando. Sí, aquí estoy. ¿Te parece bien? Nos vemos Sí, me para parece mañana bien. con todo. Perfecto, muy bien. Y los Y, demás compañeros no y tienen los otra demás, idea. oigan, y ay, ¿cómo te llamas, esta niña? La que es el otro bloque, Angélica. Doctor. Angélica. ¿va- ¿Vas a tener chance mañana? Mañana viernes, sí, no, mañana no tengo clase. De 10 a 12 y de 12 a 2, Sí, prácticamente. Bueno, ok. Sale, vale. Y la mayoría están de acuerdo, si no quieren hablar, pues pongan el mensaje para que yo sepa, por lo menos. Sí, doc, está sí, bien. está bien. Está bien. De Estoy de acuerdo. acuerdo, Vale, doctor. perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, comenzamos con Aciel, ¿no? Tengo entendido. Sí, doctor. Ah, perfecto. Ay, Diego, me da mucha pena, pero pues no creo que vayas a ir a celebrar a ningún restaurante, ¿verdad? No, Tú vas en casita. sí. Bueno, le puedes tomar una foto ahí al pastel y ya nos lo compartes virtualmente. Y no te Dejamos, preocupes, dejamos, Diego, pen- te doy una presentación. dejamos pendiente ¿cómo se llama? El desayuno para cuando regresemos Ah, bueno, pues. o te podemos poner de ponente mañana para que te sientas a Así gusto, no te, así, así no y No, te te sí, sientas solo. desestreses, que celebres tu cumpleaños así, honrándonos con tu presentación. Yo no creo que así él se vaya a enojar, ni este Horacio, Por ni Jesús, supuesto ¿verdad? que no. Eso es Por supuesto todo. que no, no hay problema. Bueno, no, ya ven que gracias. se puede. Muy bien. Sale así él, pues empiézale. Ok, doctor. Órale. ¿Se ve la pantalla? Sí, Ok. Sí, sí se ve. Muy Ok, bien. bueno, vamos a retomar el tema de respuesta metabólica al trauma. Vamos a dar mi compañero Jesús Soop y un servidor. Vamos a empezar. Bueno, como introducción, ¿qué es la respuesta metabólica al trauma? Dice que es la respuesta del organismo al traumatismo y a la cirugía y se caracteriza por la activación inmediata en términos generales del sistema nervioso y del sistema endocrino. Pero pues como ya sabemos o tenemos conocimiento de atrás, también participan la presencia de citocinas, células, el sistema inmune y demás. Pues esta reacción no solamente es a un traumatismo o exclusivo de una cirugía, sino que son un conjunto de factores que causan esta respuesta, como es una operación, efectos anestésicos, incluso también del lado emocional, también se puede dar esta reacción exagerada del cuerpo en el periodo de ayuno, en enfermedad o en tumores. Mencionaba que
se da la participación principalmente del sistema nervioso y del sistema endocrino. También van a haber células bueno, células características en esta participación. Contamos con las células del sistema inmune, con sus citocinas pro y antiinflamatorias, y también con células del endotelio, igual con la secreción de también citocinas pro y antiinflamatorias. Van a ser como que los participantes importantes en esta reacción del cuerpo. De Se va a dar hecho, lo que es una... así es. Dígame. De hecho, hay en la literatura, en todos lados, hay muchas definiciones acerca de esta situación, ¿no? Una que también me gusta por ahí es la que habla sobre que es un efecto sobre un trauma severo, ¿no?, en el mismo organismo, ¿no? Y entre otros factores menciona que es también un estrés metabólico, ¿no?, que nos va a dar precisamente la respuesta inicial por medio de cual nuestro organismo, nuestro cuerpo, trata de conservar la energía en los órganos vitales, ¿no? Modular el sistema inmunológico, como dices, ¿no? Y sobre todo retrasar el anabolismo principalmente, ¿no? Entonces es una respuesta que nuestro cuerpo va a desarrollar, como ya mencionaste, ante cualquier agresión, ya sea reorganización de flujos de sustratos estructurales o de energía, ¿no? Para precisamente tener todas las respuestas del cuerpo, ¿no? Debemos acordarnos también que, pues como tú mencionaste, ¿no?, se va a activar en varios tipos de estímulos nociceptivos, ¿no? Pues ya sea por la misma lesión del tejido, por la isquemia tisular, la perfusión del tejido, ¿sí? Alteraciones hemodinámicas que van a presentar este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, aquí debemos también recordar, jóvenes, que los factores primarios que se definen van a desencadenar todas estas respuestas neuroendocrinas, como las lesiones como tipo hipovolemia, sobre todo. Y esto lo podemos ver los cambios en el volumen circulante eficaz, donde se estimula un quimioreceptor, desencadena el dolor y todas las emociones que se van a alterar en los sustratos de la sangre, cambios en temperatura corporal y sobre todo la infección en un tejido lesionado. Había mencionado también el aspecto, de los aspectos que mencionaste, dale la anterior, ¿no, malito? Ándale, ahí, gracias. Entonces, mencionabas tanto anestesia emocional, ¿no? Yo siempre, lógico, no niego la cruz de mi parroquia, ¿no? Y sobre todo que no es tanto que la anestesia per se te vaya a producir una alteración, sino que yo siempre siempre lo hemos asociado a los cambios emocionales, ¿no? Se recordarán cuando sí vimos en fisiopato hipertensión arterial, me imagino, el año pasado, ¿no? Sí lo vimos, ¿no? Hipertensión, el año pasado. En fisiopato sistémico o sindromático, en alguna de las dos. Creo que sí. Sí, ¿no? Y mencionábamos en esa ocasión la famosa hipertensión de bata blanca. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, doctor. Sí. ¿Y eso qué es? A ver, Estrella, ilústrame. Es cuando, ¿sí se escucha? Claro, perfecto. Es cuando las personas tienen sus controles normales de presión, de tensión arterial, pero cuando van al médico, pues por nervios o por la presión de que lo que les vaya a decir el doctor, pues se les alteran los niveles y siempre salen alterados. Entonces, pues lo que se les debe de hacer es indicarles que se debe de tomar la presión durante una semana fuera del médico, y pues siempre salen sus tensión arterial normal. Pues por eso es el síndrome de la bata blanca, porque se altera nada más al ir al médico. Así es, correcto. Entonces, y eso es algo que ustedes tienen que aprender a manejar. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Y qué condiciona eso? ¿Qué nos va a condicionar? Que el paciente vaya, aunque sea una redundancia, se estresa, empieza a ponerse nervioso, como ya dijo Estrella, y a nivel hemodinámico, pues ya vimos, ¿no? Elevación de la presión arterial, elevación de frecuencia cardíaca, se empiezan a estimular sus catecolaminas, vaya, y el paciente se va en alta y puede hacer hasta una crisis hipertensiva ahí, en ese momento, nada más ahí en el consultorio. Vaya, si hay embarazos psicológicos, imagínense,
pues que se suba la TEA por la bata blanca, pues sí, ¿no? Independientemente del manejo, pues desde controlar al paciente, hablar con él, que se relaje, bla, 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 bla. Pero en ese momento ya se detectó, ya se disparó todo este mecanismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como una lesión. Entonces, las lesiones no tienen que ser agresiones tanto físicas nada más. En este caso la podemos catalogar como emocional. Del aspecto anestésico les puedo comentar que mucha gente le tiene terror a la anestesia, ¿no? Yo les digo, téngale miedo a que le va a abrir la panza, ¿no? A que le va a rajar la panza y le va a sacar las tripas y se ríe la gente cuando nos toca estar en la consulta, ¿no? Y le tienen un terror a la anestesia pues por desconocer lo que se les va a hacer realmente o por mala información. Pero eso es una situación que nosotros tenemos, con la cual los anestesiólogos, en este caso, pues tenemos que batallar, ¿no? Día con día. Es raro, rarísimo, el paciente que llegue tranquilo, relajado a una cirugía, a menos que esté premedicado, que ya hemos visto en otros temas, el primero. Pero normalmente, pues la mayoría llega y se estresa, ¿no? Entonces, como les comentábamos en el tema inicial de la preparación quirúrgica, el advenimiento de las benzodiazepinas de acción ultracorta, como el midazolam, hizo que se aboliera el uso de las benzodiazepinas de acción larga, como el diazepam, en una noche antes. Entonces el paciente pues prácticamente llega de la calle o de su cama a quirófano. Sí, estoy tranquilo, doctor, no hay ningún problema, ¿no? Y le tomamos signos vitales, lo monitoreamos y vemos que a lo mejor la presión está bien y la frecuencia cardíaca está hasta los cielos. Entonces el paciente ya está estresado y se desactiva todo este tipo de situaciones. El ayuno, pues también, ¿no? También la enfermedad coadyuvante penicilina y el tumor, pues va a depender. Entonces, la respuesta metabólica al trauma, chavos, es muy compleja, es muy amplia, ¿no? Entonces, pues igual, ¿no? Síguele a decir, por favor. Ok. Gracias. Bueno, esta respuesta va a diferir dependiendo del tamaño de la lesión o agresión. Puede ir desde un tiempo transitorio y ser algo benéfico hasta una respuesta exagerada y contribuir al deterioro del paciente. Va a haber lo que es la inflamación sistémica, posteriormente daño a órganos distantes, si es una reacción amplificada, y como última instancia, pues va a haber una falla orgánica múltiple. Ok, este es un cuadro donde muestra el espectro clínico de la infección, bueno, primero del síndrome inflamatorio sistémico y posteriormente si hay una infección sobreagregada. Mencionaba los términos, por ejemplo, el síndrome de inflamación sistémica, donde se satisfacen estos dos o más de los siguientes criterios. Mencionaba la temperatura mayor a 38 grados o menor a 36, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones, o una presión parcial de dióxido de carbono menor a 32. También datos de laboratorio como el recuento de leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, o aumento del 10% de las formas jóvenes de eritrocitos o formas en banda. También en cuanto a infección se define pues una fuente identificable de agresión microbiana que también va a dar una respuesta inflamatoria y se va a dar lo que es la septicemia, que es una fuente identificable de infección más un síndrome de inflamación sistémica. Y ya de ahí se deriva, depende de la gravedad, septicemia grave, que abarca la disfunción orgánica y el choque séptico, donde ya abarca la septicemia, la disfunción orgánica y la disfunción del metabolismo cardiovascular del paciente. Hay un colapso cardiovascular y posteriormente daño orgánico múltiple. Ojo con este cuadro, podría salir. Gracias. El recuento leucocitario. Luego, la gran mayoría de las veces nos vamos con la finta, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que ustedes tienen, ¿qué les gusta? Un Fournier o ¿cómo se llama esta otra igual? La otra patología similar ay, ¿cómo se llama? También lo vamos a ver aquí.
Fournier, ¿cómo se llama el otro? La otra patología, se me fue. ¿Quién se acuerda? Nadie. Naila. Hay otro igual donde también es infección. Fascitis, exacto, una fascitis. Entonces, vemos, les comentaba yo, si se acuerdan, el año pasado tuvimos un paciente en el hospital que a raíz, supuestamente, oficialmente a raíz de una apendicectomía fase 4, se infectó el paciente. El paciente se infectó y primero hizo un Fournier y el Fournier avanzó, que llegó prácticamente ¿cómo se llama? Hasta el mediastino prácticamente, tenía hasta desviado del mediastino, era una fascitis necrotizante. Y vivió 3 meses, todo pensando que cada vez que se le bajaba el lavado mecánico se iba a morir, y no se moría, ¿no? Y ese paciente llegó un momento en que de haber ingresado con 30 y tantos mil leucos, ya estaba al rato con 2,000 leucos. ¿Qué pasó ahí? Las bandas no me acuerdo, los leucos sí no se me olvidó. ¿Por qué qué podemos decir ahí cuando ven que está infectado, cultivos positivos para todo, y por laboratorio, 2,000 leucos? ¿Está contaminado o no? ¿Séptico o no séptico? Inclusive ya se habían quitado las aminas, porque primero estuvo con norepinefrina, casi a chorroclisis, ¿no? Prácticamente, y ya después llegaba ya llegó sin aminas prácticamente. Ya cuando los últimos lavados que se hicieron, ya antes de terminar no bajarlo, llegó sin aminas, 2,000 leucos, abierto lógicamente, en falla orgánica múltiple. Grave, pues sí. Entonces se dice que precisamente que estos pacientes están del otro lado de la sepsis prácticamente, ya van en fase de salida, en fase terminal, chavos. Y si ustedes tienen un paciente infectado, menos de 4,000, aguas. Yo le tengo más miedo a ese que tiene menos de 4,000 que al que tiene más de 12. El que tiene más de 12 está en el proceso infeccioso activo. Normalmente pues hay que identificar el sitio de lesión, el sitio de agresión para poder pegarle. Pero a veces no se ve o es sistémica, como en este caso de estos pacientes. Y menos de 4,000, les digo, 2,000, casi inmunodeprimido, ¿no? Solo Dios sabe por qué no se había muerto ese pobre paciente. Ahorita tenemos otro paciente un paciente de 19 años, pues operado de apéndice, que se operó, bueno, ya tiene como mes y medio internado en el hospital, se operó de apéndice extra Pemex en otra institución de salud, una fase 4 y algo pasó mal y se infectó. Entonces, pues está por hacer una fascitis necrotizante. La cosa es que pues, como se ha metido a lavados mecánicos diario, pues no es infectado y que tiene 19 años y no tiene ninguna comorbilidad, no es hipertenso, no es diabético ni nada, pero vaya, ya pasó por todo esto, ¿no? Desde llegar con la fiebre, con la temperatura, que ahorita está estable, aparentemente no está infectado, pero está abierto, prácticamente todo el abdomen abierto. Se le puso bolsa de Bogotá, no funcionó, se tuvo que quitar, ¿sí? Entonces, este paciente cae en esta situación, los leucos ya bajaron, después de haber estado como en 20 y tantos mil, la última que me tocó meterlo ya estaba en 10,000 leucos. Se infectó de pseudomonas, en fin. Entonces, pues aquí la respuesta metabólica al trauma sí, obviamente que es súper elevada, ¿no? Precisamente no tiene aminas, les repito. No está séptico ni en falla orgánica, pero sí tiene un agente microbiano muy importante, ¿no? Sus natas de fibrina verdes y el olor característico de la pseudomonas. No sé si alguna vez. Mande. ¿Qué pasó? Sí, sí, no te preocupes. No estoy preocupado, estoy bien. Órale. Creo que no, Sí. dale. Creo que no es conmigo el asunto. Entonces, no, alguien tiene el micrófono abierto por ahí. Entonces, este tipo de pacientes, pues sí son los que, ojo, no se pueden infectar, ¿no? Recordemos que permítame. ¿Ya estufas? Ya. Perfecto. Así es. Permítame un tantito. Claro, doctor.
Permítame un segundo ahorita. Regresa a la isla, porfis. Gracias. Síguele, por favor. Sí. ¿Ya se conectó alguien más de los faltantes? ¿No, verdad? Creo que Creo no. que no. Ni hablar. Ok. Aquí dice que sí, ¿quién? Rosana Saraí. Ah, Yo, doctor, ¿Dónde estabas? es que estaba ayudando a mi mamá con unas cosas y me conecté un poco tarde, como 10:20. Pues todos modos, y acuérdense, no se den el lujo de faltar, porfa. Sí, Me sí, están sí. dando la oportunidad. Bueno, Sí, no va a pasar. síguele. Sale. Una menos. Síguele, Asiel. sí. Ok, también una definición menciona que es el programa, bueno, las acciones dadas por el programa genético del cuerpo para mejorar la recuperación debido a un trauma o lesión, para apoyar la respuesta inflamatoria y minimizar infecciones y complicaciones. Como ya habíamos comentado, pues los más importantes va a ser el sistema endocrino y el sistema nervioso, y pues esto va a dar es la magnitud de la respuesta. Dice que la respuesta orgánica es proporcional a la magnitud de las lesiones. No es lo mismo ¿Qué, mi amor? Ven. No es lo mismo una respuesta a una incisión quirúrgica que puede ser beneficiosa y transitoria a con una quemadura grave que puede llevar incluso hasta el deterioro del paciente. Ok, aquí tenemos un cuadro que menciona los componentes de la respuesta al traumatismo, manifestaciones clínicas. Bueno, desde el punto de vista clínico, la respuesta a la lesión, se identifican estos componentes. Manifestaciones clínicas como fiebre, taquicardia, taquipnea, la inflamación y anorexia. Como laboratoriales, pues va a haber una leucocitosis o leucopenia, como ya vimos anteriormente. Una hiperglucemia, esta va a ser un elemento clave para la transición del paciente y su recuperación. La elevación de la proteína C reactiva como proteínas de fase aguda. En especial, esta proteína C reactiva va a ser un marcador del estado general del paciente. Y también puede haber disfunción hepática o renal, ya cuando hay daño a órgano blanco, va a haber un daño a tanto al hígado como al riñón y a los demás órganos implicados. Manifestaciones metabólicas, un hipermetabolismo, va a haber una gluconeogénesis acelerada, es decir, una generación de glucosa a partir de sustratos diferentes de carbohidratos como proteínas o lípidos. Va a aumentar por lo mismo el catabolismo proteico y la lipólisis. Y repercusiones fisiológicas, va a haber una elevación del gasto cardíaco, hiperventilación, incremento del transporte transmembrana y pérdida del peso corporal. Ok, en cuanto a estímulos, bueno, primero se van a dar unos estímulos locales a nivel de la lesión. La lesión de los tejidos va a causar dolor y va a liberar sustancias que interactúan con los factores circulantes. Por ejemplo, la rotura de vasos sanguíneos va a ocasionar una hemorragia. En el sitio de la lesión se va a dar la liberación de ciertas citocinas, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. Por ejemplo, proinflamatorias, pues interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, y proinflamatorias, por ejemplo, como la bradescinina, serotonina y histamina. Estas se van a dar de manera local, pero también pueden generar una respuesta a nivel del sistema nervioso central.
dependiendo el origen de la lesión. Y pues también obviamente estos sitios van a tener terminaciones nerviosas aferentes que van a también dar una respuesta hacia el sistema nervioso central y por lo tanto a la activación del sistema endocrino y el sistema, primeramente el sistema simpático, después parasimpático y el sistema endocrino. A nivel de la lesión va a haber un aumento va a haber lo que es la diapéresis de los polimorfonucleares, va a haber una mayor invasión celular y mayor producción de citocinas. Aquí hay un cuadro donde se ven las diferentes células que participan en esta respuesta y los principales sustratos que manejan. También importante en cuanto a las plaquetas, estas van a tener función tanto de la formación del enramado de fibrina para taponar la zona de lesión, como la secreción de sustratos como factores quimiotácticos, enzimas lisosomales, incluso serotonina y otras micropartículas. Entonces van a tener una doble acción. Igualmente la liberación de catecolaminas como dopamina, noradrenalina y adrenalina. Y pues obviamente la formación del tejido plaquetario por parte de las plaquetas. Okay. En el sitio afectado se van a producir inflamación como consecuencia de la liberación de ciertos sustratos, como por ejemplo, ya había comentado, la liberación de citocinas, tanto pro como antiinflamatorias. Aquí hay una lista de las más importantes. También la liberación de eicosanoides, son los productos del ciclo del ácido araquidónico, como los leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas. Y pues también ya vimos los sustratos de las diferentes células que participan y pues de la importancia también de las plaquetas. Esta secreción de estos diferentes sustratos va a activar lo que es la cascada de la coagulación, va a activar también la producción de proteínas de fase aguda, como ya vimos antes, la proteína C reactiva de los más importantes, la alfa-1 antitripsina, el fibrinógeno, factores de complemento como C3 y C4 y los demás que se enlistan. También va a haber un aumento de la granulocitosis y esas son lo que va a causar estos sustratos. En cuanto a estímulos sistémicos, van a haber factores que desencadenan estos estímulos, como ya vimos anteriormente, temor o ansiedad, ayuno, hipotermia, hipoxemia, efectos anestésicos por sus diferentes causas, fármacos, sustancias tóxicas, una pérdida de volumen circulante, alteraciones en el pH sanguíneo, desequilibrio hidroelectrolítico o un desequilibrio metabólico, fracturas o traumatismos extensos y pues mayormente importante los traumatismos craneoencefálicos. Ok, vamos a ver lo que son las vías aferentes de la información. Antes de ver estas vías aferentes, pues tenemos que recordar sobre un poco de la estructura. Es para que se afine la garganta. Ok, vamos a ver la estructura de estas vías, hablando del sistema simpático y parasimpático, como vemos en la imagen. En cuanto al sistema parasimpático, pues va a haber una sola fibra preganglionar que va a dar a las terminaciones en lo que es el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas, con la liberación de acetilcolina, y esta pues va a dar con el receptor, los receptores muscarínicos. En cuanto al sistema simpático, pues va a haber una fibra preganglionar, va a haber después en el ganglio de liberación de acetilcolina, en la segunda imagen, y una fibra postganglionar hacia los diferentes receptores del simpático con la liberación de norepinefrina, ya sean alfa o beta. Y en cuanto a el otro tipo de inervación, el simpático, pues hay una especial que de las fibras preganglionares va a ir directamente hacia las glándulas suprarrenales para la liberación de mineralocorticoides como el cortisol. Y aparte también pues los diferentes glucocorticoides como el cortisol
y también otros sustratos como la aldosterona e incluso también catecolaminas como la epinefrina. Esto por las células cromafines de la glándula suprarrenal. Entonces, pues como ya vimos, aparte de que se va a dar una respuesta endocrina, pues también se va a dar una respuesta del sistema nervioso con la liberación de catecolaminas. Aquí hay una tabla donde se ven los diferentes tipos de receptores y pues su acción más importante. En el caso de receptores de acetilcolina, los N1, N2 y M1, M2, y pues los alfa y beta adrenérgicos distribuidos en todo el cuerpo. Ok, dice, ¿de qué forma el sistema nervioso central va a percibir la inflamación? Ok, la inflamación se va a percibir por medio de ciertos factores, sean externos o internos. En este caso se muestran lo que son los patrones asociados a patógenos o los patrones moleculares asociados a daño. Estos se van a localizar y se van a ubicar en el sitio de inflamación y van a causar la migración de células proinflamatorias y también pues la liberación de citocinas, como ya vimos anteriormente, que van a afectar tanto directamente al sistema nervioso central y también por medio de las vías aferentes. También esta va a favorecer la reparación tisular y pues da una mejor respuesta inmunoadaptativa. Da paso a la respuesta inmunoadaptativa. La primera pues es la innata. Se va a dar, también se puede estas citocinas afectar lo que es el sistema nervioso central de manera directa. Esto es porque a nivel cerebral pues tenemos la barrera hematoencefálica, pero hay diferentes sitios donde no contienen esta barrera y por ahí pueden filtrarse estas citocinas y causar directamente inflamación en lo que es la corteza cerebral. Por ejemplo, estos se llaman los órganos incurventriculares. Aquí está en la imagen, estas zonas que son de las más vascularizadas de lo que es nuestro cerebro y también que están desprovistas de esta barrera hematoencefálica, por ahí se pueden filtrar y causar directamente inflamación. O también por una fuga o aumento o disrupción de la barrera hematoencefálica, pues también puede causar inflamación directamente a lo que es el parénquima encefálico. El estímulo inflamatorio del sistema nervioso central va a ocasionar cambios conductuales como incremento del sueño, letargo, reducción del apetito y la característica más común de la infección, que va a ser la fiebre. Vías aferentes de la información. En 1959 estos científicos, Huhn y Edgar, demostraron que en un animal desnervado no había respuesta hipoficiaria o suprarrenal al estímulo doloroso. Esto es porque las vías nerviosas pues, son importantes para esta respuesta. A nivel de la lesión, a nivel periférico, tenemos fibras que van a transmitir el dolor hacia lo que es el asta dorsal de la médula espinal, como se ve en la imagen, y de ahí se va a ir por vía espinotalámica hacia el tálamo, hacia los núcleos, y de ahí se da la respuesta, por ejemplo, la estimulación del hipotálamo para la secreción de hormonas liberadoras y de ahí la activación del eje hipotálamo-hipófisis. Por ejemplo, en cuanto a las fibras, hay diferentes tipos de fibras nerviosas del dolor. Las más comunes van a ser las tipo C y las más, a pesar que estas son desmielinizadas, pues por aquí se va a dar la transmisión del dolor. Uno de los núcleos más importantes del tálamo que recibe esta información va a ser el núcleo ventral posterior del mismo. En cuanto a las cirugías abdominales, en las operaciones, las señales se van a transmitir por vía de simpático y por el nervio vago. Estas vías van a llegar a la porción caudal y ventrolateral del bulbo raquídeo, que es donde llegan, y se va a dar la respuesta. Llegan a estos lugares y de ahí suben
hacia diferentes núcleos que se encuentran en lo que es tanto a nivel del bulbo de protuberancia como más arriba. Los núcleos más importantes van a ser el núcleo del tracto solitario, que este núcleo lo importante es que va a traducir la información de lo que pasa con con la periferia, pues, con la periferia, y va a traducir la información para que el sistema nervioso central efectúe una respuesta. Y uno de los núcleos también importantes va a ser el locus ceruleus, que va a recibir la información de del estímulo doloroso por el simpático, por el nervio vago, y también va a activar el núcleo ventricular posterior del tálamo para la liberación de hormonas liberadoras por el hipotálamo. En sí son varias vías que van a surgir en esta respuesta, pero pues todas o casi todas van a converger en la activación del sistema, el eje hipotálamo-hipófisis, y pues también de la secreción de catecolaminas por el sistema nervioso autónomo. También participan otros núcleos importantes en la llamada área gris de la porción dorsal de la protuberancia. Ahí se van a ver varios núcleos que son demasiados, no nos vamos a meter en detalles, pero pues ahí es donde llega la información que se traduce de los estímulos dolorosos. Ese es un esquema que ya expliqué anteriormente, cómo se da el envío de la información, se va a la médula espinal, hay una decusación y sube la información hacia los núcleos comentados. También se va a dar una respuesta por la disminución del volumen circulante por medio de vasoreceptores en los senos carotídeos y también en las aurículas. Va a haber, se va a detectar una disminución del volumen circulante y va a causar vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, y va a inhibir lo que es la vasopresina, va a activar lo que es la vasopresina para retener más sodio, por lo tanto retener más volumen. Esto lo explicaría más adelante. Bueno, aquí también hay otra imagen de los núcleos más importantes que se da, como el núcleo del tracto solitario y otros que se dan en esta área gris de la protuberancia. Las señales colinérgicas del sistema nervioso central van a regular las células inmunitarias. Esta es una explicación de cómo también la respuesta del sistema nervioso central abarca lo que es la regulación de las células inmunitarias. Más adelante mi compañero va a explicar más sobre la participación de la inmunidad, del sistema inmunitario en esta respuesta. ¿Cómo se va a dar esta regulación? En lo que es el vaso, que es un órgano linfoide, está inervado por el plexo esplénico a partir de fibras simpáticas del plexo celíaco, y también inervado por fibras parasimpáticas de los troncos vagales. Esta va a dar una respuesta en una reducción de citocinas proinflamatorias en el vaso y un aumento en la producción, un aumento de la acetilcolina en el mismo. ¿Por qué? Porque la acetilcolina va a ser el sustrato para los linfocitos, para la inhibición de producción de citocinas. A mayor cantidad de acetilcolina hay una mayor inhibición y por lo tanto no se van a secretar citocinas. Por eso es que también hay una pequeña inhibición del sistema inmune. Dice que las células inmunitarias residentes en el vaso van a requerir la expresión de receptores colinérgicos, en específico de acetilcolina, para la supresión de la síntesis de citocinas. Y pues la fuente aparente va a ser la acetilcolina en los linfocitos, que van a expresar colina acetiltransferasa, y pues estos van a comprender de 2 al 3% de los linfocitos TCD4 en el vaso. Y pues estos van a también ser capaces de producir acetilcolina. En cuanto a la vía humoral o señales circulantes, pues ya vimos anteriormente los mediadores de la inflamación. Aquí se ve una
una lista que son factores del complemento, los eicosanoides o metabolitos del ácido arquidónico, factores de actividad plaquetaria, proteínas de fase aguda, la cascada de coagulación, interleucinas y los demás que se enumeran. Estos pues van a dar una señalización a nivel local en el trauma o la agresión y también a nivel sistémico, como ya vimos, activando el sistema nervioso central y por lo tanto pues la vía endocrina. Ahora la respuesta neuroendocrina, como ya vimos, pues va a estar dada principalmente a nivel del tálamo, de los núcleos talámicos. Ya vimos algunos de los más importantes. De ahí, pues la respuesta se va a mandar hacia lo que es el hipotálamo y pues de ahí la liberación de las hormonas liberadoras. Ahora, el eje simpático suprarrenal, ya habíamos comentado anteriormente de que el sistema simpático también tiene inervación directa con las glándulas suprarrenales y por lo tanto va a activar la liberación de catecolaminas y otros glucocorticoides y mineralocorticoides. Esta respuesta rápida pues va también a influir en lo que es el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y ya comentado el sistema endocrino. Ahí hay un esquema de cómo va a ser la respuesta. Al activarse, bueno, aquí se ven, por ejemplo, los núcleos importantes como el paraventricular y el locus ceruleus, que van a activarse y por lo tanto van a estimular a la hipófisis. Esta hipófisis va a activar lo que es el eje hipotálamo hipófisis y también pues activa lo que es el simpático por las neuronas preganglionares. Activa lo que es el sistema simpático, llega a lo que es las glándulas suprarrenales y la liberación de catecolaminas. Entonces, aquí es donde hay una sinergia entre estos dos sistemas para orquestar esta respuesta. Y aquí se ve en la imagen cómo se da lo que es la respuesta mediante un diagrama que se va pues secretar acetilcolina y de ahí noradrenalina para ir a órgano blanco y de manera directa por las glándulas adrenales se secreta primero acetilcolina y luego adrenalina y otros compuestos. Este es un esquema de cómo es que se da la inervación del sistema simpático para cada órgano o diana del cuerpo. Por eso hablamos de que hay aumento de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y otros efectos que causan dependiendo de los receptores en cada órgano. Hablando del eje hipotálamo hipófisis, como ya vimos, pues se va a dar primeramente en los núcleos talámicos y de ahí la activación de la hipófisis con sus hormonas liberadoras. Estas van a ser transportadas por los vasos portales hipotálamo hipofisiarios y van a ir hasta el lóbulo anterior de la hipófisis y también del lóbulo posterior. En cuanto al lóbulo anterior, pues se va a secretar la corticotropina, la hormona de crecimiento, la tirotropina, la hormona luteinizante y la prolactina. En cuanto a la hipófisis posterior o neurohipófisis, pues también hay secreción de vasopresina y oxitocina, como ya sabemos. Mencionaba la literatura que en pacientes que tienen una deficiencia en la síntesis de cortisol, que es de los más importantes en la respuesta, pues va, por ejemplo, con pacientes con síndrome de Addison o dificultad para la síntesis de cortisol, pues va a haber una respuesta pobre. Por lo tanto, pues va a haber un peor pronóstico para estos pacientes, ya que el cortisol regula la mayoría de la respuesta, como es la hiperglucemia, la disminución de la resistencia a la insulina. Por lo tanto, pues va a prevenir infecciones posteriores y la otra respuesta. El cortisol va a modificar, como ya dije, el metabolismo de la glucosa y previene una reacción exagerada del sistema inmune. Esto es, pues, media la acción inflamatoria. Entonces, pues, al haber falta de pues hay una pobre respuesta y un peor pronóstico para el paciente. También, pues, se va a dar la
la secreción de hormonas contrarreguladoras, como es el glucagón, como es también las catecolaminas, y también va a haber una resistencia a la insulina, que voy a explicar más adelante. Aquí también se puede ver en la imagen cómo es que se va a dar la obtención de sustratos para la glucosa de diferentes sustratos que no sean hidratos de carbono. Por ejemplo, va a haber un aumento de la lipólisis, por lo tanto va a haber un destrucción de triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, y se ocupa como sustrato. También en cuanto a las proteínas, los aminoácidos van a ser ocupados para la glucosa, y pues también otros, también de las reservas de glucógeno, pues se va a haber una destrucción de esta reserva para ofrecer una glucemia pues necesaria para los órganos dañados y para los más importantes como cerebro, riñón y demás. Aquí se ve un esquema donde, pues como ya habíamos comentado, las citocinas también tienen influencia sobre el hipotálamo y directamente sobre la secreción de hormonas liberadoras, como la hormona liberadora de corticotropina y posteriormente la liberación de la corticotropina hacia las glándulas suprarrenales. Entonces, tanto la estimulación por parte de los núcleos talámicos como de las citocinas, pues causa una liberación y una activación del sistema hipotálamo-hipófisis. Abajo se ve el resultado de esta activación, pues la síntesis de mineralocorticoides, el más importante, la aldosterona, pues, que va a participar en el aumento de retención de sodio y excreción de potasio, glucocorticoides y también lo que son los esteroides sexuales, que también van a tener un juego en esta respuesta. Aunque no lo pareciera, pues también. Pues ya está en especial la corticotropina, pues va a participar en lo que es va a aumentar al tener el dolor, ansiedad, también tiene que ver con la hormona antidiurética, con la angiotensina 2, con la colecistocinina y con el péptido intestinal vasoactivo. Estos van a ser factores para la activación de la síntesis de corticotropina. Este es un esquema simplificado de cómo va a actuar el cortisol. No nos metemos a muy molecularmente, pero el cortisol va a llegar a la célula y se va a anclar a proteínas llamadas proteínas de choque térmico, que en conclusión van a aumentar la síntesis de proteínas necesarias, como las proteínas de fase aguda, como proteínas necesarias para la gluconeogénesis, la lipólisis, o la síntesis de glucosa por aminoácidos, aparte que estas proteínas de choque térmico van a brindar protección a la célula para evitar una apoptosis o una lisis. Dice que los genes afectados incluyen los que participan en la producción de citocinas proinflamatorias, factores de crecimiento, también moléculas de adhesión y óxido nítrico. Todos estos pues, van a ser sintetizados por esta colaboración con las proteínas de choque térmico. Y los glucocorticoides, el más importante, el cortisol, puede afectar de manera negativa el acceso del factor de transcripción, factor nuclear kappa beta. De esta forma, el cortisol puede inhibir un mecanismo importante por el cual la unión de los receptores tipo TOL van a inducir la expresión de genes proinflamatorios. Es decir, el cortisol también va a inhibir la respuesta proinflamatoria, por eso es tan importante la acción, porque va a regular esta acción para que no sea una respuesta exagerada, que pues otros pacientes con ausencia de este sustrato pues van a tener problemas para ello. También participa lo que es la vasopresina. Mencionaba que en una disminución del 15% de volumen sanguíneo, como por ejemplo en una hemorragia, pues va a haber un aumento de vasopresina u hormona antidiurética hasta 50 veces en su valor normal, entre 1 y 5 picogramos por mililitro. También va a aumentar pues obviamente la osmolaridad del plasma y esto pues va a afectar también
en el equilibrio hidroelectrolítico, pues va a haber un aclaramiento de los electrolitos esenciales y pues un déficit de estos. También en cuanto a un volumen, pues ya he mencionado los varoreceptores de baja presión o de volumen. Estos, tanto en la bifurcación de las carótidas como en las aurículas. Estos van a percibir la disminución de volumen y van a despertar esta respuesta. Un aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción, y también van a despertar lo que es el sistema renina-angiotensina y también la acción de la aldosterona. Esto pues para evitar pérdida de líquido y pues aumentar el volumen circulante. Este es un esquema general que va a haber de la respuesta. Primeramente, predominio del simpático, la activación de la médula suprarrenal. Esta va a tener una duración corta de aproximadamente 12 horas. De ahí va a haber un predominio del parasimpático para lograr un equilibrio y no hacer una respuesta exagerada. Y también, por último, se va a dar un estado de equilibrio dinámico en caso que el paciente se recupere, o pues el fallecimiento en caso que las condiciones no sean adversas al paciente. Esta respuesta pues se va a dar también en lapsos prolongados postquirúrgicos y pues también, como dice la bibliografía, pues la anestesia tiene un poco que ver. Mencionaba que el cortisol va a tener doble acción, tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. ¿Por qué? Porque el cortisol pues va a intervenir en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, pero también va a participar en la homeostasis de agua y electrolitos, como vimos anteriormente. Aquí vemos un corte de lo que es la glándula suprarrenal con las diferentes zonas y las diferentes hormonas que van a secretar. Por ejemplo, la aldosterona en la zona glomerulosa, el cortisol en la fasciculada, en la articular los andrógenos, y pues también cercano a la médula lo que es las catecolaminas, como la epinefrina. Y también va a tener un control, una regulación, un feedback negativo. Cuando hay un aumento de estas hormonas en sangre, estas mismas van a regular la liberación de sus hormonas liberadoras. Por ejemplo, el cortisol pues va a regular también la liberación de la hormona liberadora de corticotropina y la de corticotropina. Asimismo también la aldosterona y la vasopresina y las otras hormonas van a autorregularse, por lo tanto pues va a haber un equilibrio en la secreción de estas hormonas. También se ha visto una participación de la glándula tiroides, pues al haber un aumento de las hormonas liberadoras, en este caso de la hormona liberadora de tirotropina, puede haber un aumento en las hormonas tiroideas, como la tirotropina y la tirotironina. Aunque esto pues no se ha visto en estudios, pero está en debate si hay un aumento de estas hormonas, porque también otras bibliografías mencionan que hay una disminución, principalmente en T3. Aquí se ven unos esquemas. En el lado izquierdo pues se va a ver la respuesta neuroendocrina y la respuesta adrenérgica que ya comentamos, también con la participación de la angiotensina, aldosterona, catecolaminas y corticoides. Y pues también del lado derecho se ve el reflejo neuroendocrino y la respuesta hipotalámica. Ya se ve los estímulos primarios, de ahí las vías aferentes que van al tallo encefálico, van a haber vías estimuladoras e inhibidoras, y pues el hipotálamo de ahí se encarga de dar la respuesta para activar este eje de la hipófisis anterior y posterior, como la respuesta endocrina. De ahí vemos las hormonas participantes y pues también el sistema simpático y parasimpático con su respuesta neurológica. En cuanto a la respuesta endocrina a las lesiones, mencionaba que la respuesta que se da en una cirugía tradicional con una cirugía laparoscópica que daba un igual tipo de respuesta, o sea que no es menor con la laparoscópica con la tradicional.
daba un aumento de las hormonas corticotropina, la hormona de crecimiento, insulina, cortisol y catecolaminas, y en ese estudio daba una disminución de la hormona folículo estimulante y la T3 o tirotropina. Entonces, pues está en debate el comportamiento de las hormonas tiroideas. Mencionaba que estas hormonas van a estar en gran cantidad en el torrente sanguíneo. Mencionaba ciertas situaciones, por ejemplo, van a estar presentes hasta 4 semanas cuando hay quemaduras de segundo o tercer grado. Va a haber este aumento hasta 1 semana cuando hay lesión de tejido blando. Y va a haber hasta días cuando hay, por ejemplo, lesiones a vasos sanguíneos, como una hemorragia. Mencionaba que en hipovolemia se va a normalizar estos niveles de hormonas, en este caso los niveles de cortisol y las otras ya mencionadas, una vez repuesta la volemia. Y pues la infección sobreañadida podría prolongar el aumento de cortisol a nivel del torrente sanguíneo. El cortisol también va a afectar a las diferentes vías similares a la glucólisis, es decir, la obtención de glucosa por medio de carbohidratos. Va a haber la inhibición de la vía alterna de la pentosa fosfatos. Va a haber también una inhibición de las hormonas que regulan la glucólisis, como la glucosinasa, fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa. Va a haber un aumento en la utilización de las transaminasas hepáticas. Esto es para la formación de glucosa a partir de aminoácidos. Principalmente se va a usar la glutamina y la alanina. Y pues también se va a dar un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Se va a dar una hiperglucemia y una resistencia a la insulina a la vez para garantizar una adecuada cantidad de glucosa periférica para esta respuesta, ya sea para reparación tisular en los órganos dañados o también para utilización de los órganos más importantes como el riñón y el cerebro. Okay. Los pacientes en tratamiento a largo plazo con corticosteroides cuyas glándulas suprarrenales se han atrofiado y no los recibe durante una operación o después de un traumatismo, pues pueden morir porque no se libera cortisol y por lo tanto no hay una regulación positiva de esta respuesta. En cuanto a la hormona de crecimiento, bueno, también van a haber otros sustratos como la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento similar a la insulina y la grelina. En cuanto a la hormona de crecimiento, va a tener efectos moduladores en el metabolismo y en la modulación. Va a tener participación en la síntesis de proteína. Ya hemos visto qué tipo de proteínas, de fase aguda, proteínas similares al glucagón, y las demás proteínas que habíamos comentado. Va a participar en la resistencia a la insulina y también va a favorecer el movimiento de las reservas grasas de los adipocitos para la creación de glucosa a partir de glicerol. Va a haber también al aumentar esta hormona de crecimiento, pues también va a incidir en la liberación de la hormona liberadora de crecimiento y esta pues, va a aumentar las cantidades de hormona de crecimiento, mientras que la somatostatina va a disminuir la cantidad de esta hormona de crecimiento. Así se va a regular esta hormona. La hormona de crecimiento va a ejercer principalmente sus efectos por medio de interacciones directas con el receptor de hormona de crecimiento, como vemos en la imagen, y a través del incremento de la síntesis hepática del factor crecimiento similar a la insulina. Este factor de crecimiento similar a la insulina va a hacer un efecto sinérgico con el receptor de hormona de crecimiento para mejorar la tasa metabólica, para la función de la mucosa intestinal, la función de barrera, que es dañada en esta respuesta, y la pérdida de proteínas después del traumatismo. Esta
también va a dar una síntesis de proteínas y un aumento en la gluconeogénesis a nivel hepático. Va a haber un aumento de la captación de glucosa, obviamente utilizando lípidos, y va a haber un aumento de la captación de glucosa y a partir de proteínas. Ya sabemos que se va a descomponer en aminoácidos y estos van a ser aprovechados para la creación de glucosa a partir de estos. También van a participar lo que es la hormona de crecimiento en el sistema inmune por medio de va a haber un aumento en la fagocitosis, en la función fagocítica de los leucocitos por aumento del superóxido lisosomal. Va a ser el encargado de descomponer a los patógenos fagocitados. Entonces, pues, la hormona de crecimiento va a tener un aumento del superóxido lisosomal y, por lo tanto, un aumento de la actividad fagocítica. La grelina, ¿qué es la grelina? La grelina es un ligando natural del receptor de secretagogos de la hormona de crecimiento. Un secretagogo es un sustrato que va a causar la liberación de otro. En este caso, la grelina va a ayudar también en en recepción de la hormona de crecimiento por medio de sus receptores, como se ve en la imagen. Y esto pues va a causar a lo último, llegando al núcleo, la formación de proteínas necesarias. La grelina va a ser sintetizada en el estómago. Aparte de su función con la hormona de crecimiento, va a haber un aumento de la motilidad gástrica, va a haber un aumento de la secreción del ácido gástrico, en el páncreas va a haber disminución de la insulina, al igual que la hormona de crecimiento participa en la resistencia a esta, en el hígado va a haber aumento de gluconeogénesis, en el tejido adiposo aumento de la acumulación de lípidos para su posterior descomposición. También la termogénesis va a estar implicada en los huesos, diferenciación de los osteoblastos y aumento de la masa ósea, y en el sistema cardiovascular un aumento de la función cardíaca y disminución de la presión arterial. También en el cerebro va a aumentar el apetito, la memoria y la cognición, va a regular el dolor, el estrés y la impulsividad. Y pues en la hipófisis también va a dar, así como la hormona de crecimiento, retroalimentación, también va a haber un aumento de la hormona de crecimiento, aumento de la prolactina y aumento de la corticotropina. También se ha visto en varios estudios hechos en ratas que la grelina podría ayudar en la inhibición de citocinas proinflamatorias, también podría ayudar para la reducción de infiltrados polimorfos nucleares. También va a aminorar la disfunción de la barrera intestinal, es decir, esta disfunción que permite la translocación bacteriana y la facilidad de sepsis. La grelina la puede aminorar en ensayos clínicos. También puede atenuar las lesiones orgánicas y mejorar la supervivencia. Entonces, pues en un futuro, pues puede ser como parte del tratamiento en caso de una persona con un proceso inflamatorio, una respuesta inflamatoria severa. Podría ser como que un tratamiento opcional para mejorar la supervivencia. La insulina, pues como ya vimos, ya hemos mencionado alrededor del tema, pues va a haber una hiperglucemia y una resistencia a esta. Va a haber un aumento de las hormonas contrarreguladoras de la glucosa, como es el glucagón, como es las catecolaminas y el cortisol. Va a haber un efecto sobre las células grasas y musculares para disminuir la utilización de la glucosa, para que solamente sea utilizada a nivel periférico por los órganos que la necesiten. Pues se va a dar una glucogenólisis, una lipólisis y un aumento del lactato. Pues en esta respuesta al trauma, pues va a haber una mayor respiración anaerobia, por lo tanto, pues se van a inhibir las vías glucolíticas normales. Entonces, pues va a haber un aumento del lactato por la conversión de piruvato a lactato. Esto, pues también va a contribuir a la resistencia a esa insulina. Ahora la insulina, al contrario de esas hormonas reguladoras, pues va a haber un aumento en la gluconeogénesis,
en la lipogénesis, es decir, la creación de ácidos grasos, y pues también en la, ¿cómo se llama? Pues en la disminución del lactato. No va a haber lactato, sino va a haber unas vías glucolíticas adecuadas, como normalmente se da. Aquí en la imagen se ve como hay una resistencia a la insulina, puede ser por respecto al fallo del receptor de insulina, o también puede ser por un error en la translocación de los GLUT4, que pues no van a permitir el ingreso de la glucosa. Esto es a nivel molecular cómo es que se comporta. Y esta resistencia específicamente se va a dar en el sustrato similar al sustrato del receptor de insulina o IRS1, que va a ser inactivado y por lo tanto no va a haber una respuesta de la insulina óptima y pues no va a haber la captación de glucosa deseada. Entonces aquí es donde se afecta ese sustrato y por lo tanto pues hay una resistencia y una hiperglucemia periférica. Así es. Dígame. Un favor, ¿puedes repetir eso? Es que se me botó mi internet y me botó el sistema y me acabo de reconectar de lo de insulina, por favor. Lo de la insulina, ¿ok? Si eres tan amable, una disculpa. Claro, hablando de la insulina va a haber una hiperglucemia periférica, pero también va a haber una resistencia a esta. Esto va a ser dado por las hormonas contrarreguladoras de la glucosa, como es el cortisol, el glucagón y las catecolaminas. Estas hormonas van a dar efectos sobre las células grasas y musculares, es decir, estas células no van a poder captar la glucosa para utilización propia, sino que se va a disminuir esta captación para que sea aumentada la cantidad a nivel periférico. Estas hormonas van a causar lo que es la glucogenólisis o la descomposición del glucógeno, lipólisis, que es la descomposición de los ácidos grasos en glicerol y ácidos grasos, y va a haber un aumento del lactato porque estas hormonas van a inhibir las vías glucolíticas normales para la obtención de ATP. Es decir, después de la glucólisis, cuando el piruvato se va al ciclo de Krebs para mayor captación de energía, pues se va a ir por la vía del ciclo de Cori o vía del lactato. Entonces, pues así se va a producir cierta energía, pero con más gasto de ATP. La insulina, por el contrario, estas hormonas, pues va a promover la gluconeogénesis, la lipogénesis y pues una obtención de energía normal, porque pues las glucolíticas van a progresar de manera normal. También la resistencia a la insulina se da por deficiencias tanto en el receptor de insulina, no hay una adecuada dimerización del receptor y por lo tanto no se dan la cascada de señales posteriores, o también se puede dar porque no hay una adecuada translocación de los GLUT4 a la membrana celular y no hay entrada de glucosa. Mencionaba unos estudios que ya más a nivel molecular. Esto tiene que ver con la inhibición del sustrato del receptor de insulina tipo 1 o IRS1. Al ser inhibido, pues no va a permitir la adecuada señalización para la translocación de los GLUT4 y la entrada de glucosa. Entonces, por eso es que se da la resistencia a la insulina. Esta respuesta, la insulina puede modular la respuesta inflamatoria por la alteración de la función leucocítica y la reducción de resultantes en la fagocitosis, quimiotaxis, adhesión y estallido respiratorio se asocian con incremento del riesgo de infección. Entonces la insulina también va a afectar en la respuesta inmune, pues va a haber disminución en la fagocitosis, quimiotaxis, proteínas de adhesión. Y pues al haber una deficiencia del sistema inmune, pues va a haber una facilidad de una progresión de alguna infección. Ahora todos estos... Regrésate tantito. Sí. Aquí en lo de la insulina. Entonces, esta resistencia a la insulina, ¿no? Prácticamente va a dar una hiperglucemia. ¿Y qué tiempo
considera en qué tiempo, acuerdo lo que tú leíste o preparaste, en qué tiempo se van a volver a establecer los niveles, vamos a poner entre comillas, normales de glucosa de este paciente. Que podamos decir, bueno, ya la respuesta. Doctor. O quién sabe. Adelante, ¿quién habló? Yo, bueno, ¿Quién soy yo? Orato. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, es que yo había leído que, pues, primero que nada se había que estabilizar hemodinámicamente al paciente y, pues, como hay un trauma, pues hay ciertos órganos que requieren más, pues, la glucosa, por eso es que hay una resistencia a la glucosa, pues, perdón, una resistencia a la insulina en tejido periférico, como es en el músculo esquelético. Entonces, no se te escuchó nada. Perdón, es que yo había leído que había pues una resistencia a la insulina en tejidos periféricos. Entonces, esto más que nada se da porque hay órganos que requieren más glucosa, como es el cerebro, riñones, entre otros. Entonces, primero decía que había que estabilizar al paciente hemodinámicamente y establecer lo que es el trauma. Corrigiendo lo que es el trauma, pues se iba a poder nivelar otra vez los niveles de glucosa. ¿Sí se escuchó lo que dije? Sí. Sí, sí, lo escuché. Bueno, pues era eso. Se salió el doctor. Creo. ¿Se escucha, doctor? Creo que se salió. Que se le está El doctor se salió, no Sí, parece. no está. Se salió. Lo aburriste, Orato. Ya me mandó mensaje, dice que se le está yendo, se le está botando el internet. Pues ya, finish. ¿Huele a gas? Ya mañana continuamos, chicos.